Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Los acompaña Alberto Pinillos en este espacio de UPAO Noticias, siendo las 5 de la tarde con 20 minutos. Y como lo mencionábamos al presentar el programa el día de hoy, estamos nuevamente frente a una crisis política que cada día nos preocupa más, nos agobia como ciudadanos, porque no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Estamos en una constante incertidumbre, inestabilidad, y que sabemos pues no le hace nada bien esto al país. Vamos a conversar con el doctor Roberto Palacios, abogado constitucionalista, docente en la Universidad Privada Antonio Borrego, para seguir haciendo un análisis y reflexionando acerca de esta situación de crisis política que vive el país y a la vez tratar de esbozar algunas posibles soluciones, qué es lo que se requiere para lograr una estabilidad política frente a tanta incertidumbre que hoy vive en el país. Doctor Palacios, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Beto, y un saludo a todos tus televidentes. Gracias por la invitación. Un gusto nuevamente poder conversar, doctor Palacios, con usted después de algún tiempo de ausencia, pero siempre es un gusto poder seguir aportando y analizando esta coyuntura política desde el enfoque de la academia y del derecho constitucional. Doctor, momentos muy difíciles los que vive el país, y esta ha sido la constante desde que asumió el gobierno del profesor Pedro Castillo, pero cada vez los problemas se agudizan más. Además de la crisis política, económica, hay conflictos sociales y lamentablemente dentro de este marco hay personas fallecidas, que desde UPAO Noticias, y creo que ese sentir de todo el Perú, lamentamos estos decesos en estos momentos de tanta crisis que vive el país. ¿Qué lectura le da esta nueva crisis, doctor? Y siempre un afán de alcanzar algunas soluciones viables frente a esta situación que vive el Perú. Bueno, en principio adherirme a las palabras de pesar por la muerte de estos compatriotas, ciudadanos peruanos, como consecuencia de las manifestaciones que hay en varias regiones del país. Es lamentable que nuestro país nuevamente esté en una crisis política, en principio, de la que se derivan la crisis social, la crisis económica, la crisis de representatividad. Más allá de las coyunturas internacionales, creo que debemos reflexionar y hacer un análisis de lo que nosotros como peruanos no hemos hecho bien. Y no solo me refiero al presidente de la República, al Ejecutivo, al Legislativo, sino en general, a todos nosotros. No hace mucho tuvimos un presidente que, agobiado por las acusaciones que se le hacían, tuvo que renunciar a la presidencia de la República. Quien lo sucedió fue vacado y tuvo también un episodio del cierre del Congreso de la República y de reformas constitucionales. Hubo la intención de hacer reformas electorales, en especial la que tiene que ver con la institucionalidad y el fortalecimiento de los partidos políticos y de las primarias. Lamentablemente, esto quedó trunco. Así que considero que la crisis que ahora estamos experimentando tiene como antecedentes la sumatoria de varios actos y momentos que se han dado a lo largo de la historia. Siento a veces de que el Perú camina en círculo, porque siempre retornamos a ese lugar común que es el caos, que es la crisis,
que es la falta de representatividad. Pero ahora tenemos una crisis política generada en gran medida por el propio Poder Ejecutivo y por el señor presidente de la República, que no toma decisiones, que ese tantas veces mencionado pueblo se cansó de que nuestro presidente justifique su inercia tal vez, su inoperancia, su inexperiencia, y no gestione, y no atienda las necesidades cada vez más sentidas de nuestra población. Y no se trata, como lo intenta el señor presidente, de decir que han sido 200 años y que le demos 5 años para tratar de remediar esta situación de desequilibrio y de desigualdad. Porque cuando uno asume una responsabilidad, y en este caso de la más alta jerarquía, como la del presidente de la República, conoce muy bien el pasado, el pasivo, y debe tener soluciones para ello. Entiendo, Beto, de que esta crisis política se ha intentado superarla de varias formas. La tanta mencionada vacancia por incapacidad moral, con la que no estoy totalmente convencido de su viabilidad por la carga subjetiva que tiene. No digo que la descarto, pero no estoy totalmente convencido de ello. La posibilidad de llegar a consensos y acuerdos, se hizo un llamado al acuerdo nacional para fijar las políticas de Estado. Y finalmente esto no ha cuajado, no se ha consolidado. Y ahora tenemos un estallido que empezó en Junín, en las regiones, que entiendo han sido espontáneas, como las movilizaciones de ayer, que sienten amenazados y violentados derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, en todas sus expresiones, pero especialmente la libertad de trabajo, la libertad de empresa, la libertad de tránsito. Pero hay quienes también sienten que su vida no es respetada cuando, por ejemplo, no se atienden las necesidades de procura existencial, como la salud, como la propia educación, como la propia alimentación. Y nos hemos dado cuenta, para graficar esta situación por la que atraviesa nuestro país, que mientras ciudadanos, en el momento que todavía era pacífica la marcha, protestaban alrededor del Congreso de la República, nuestros políticos, el Ejecutivo y el Legislativo, estaban dialogando, conversando, pero nunca llegaron a consensos ni acuerdos. Era un diálogo de sordos. Y eso grafica muy bien la falta de lectura de la realidad y que el común de los peruanos sienta que no estamos lo suficientemente representados. Pero también mencioné que la responsabilidad no solamente es de los políticos, de nuestra clase política, sino que en alguna manera también de nosotros los ciudadanos, que no hemos elegido de la mejor manera. Y creo que debemos tener un mínimo de conocimiento y conocer a quienes nos van a representar. Así es. Y en este contexto, doctor, que usted muy bien lo ha descrito, lo ha graficado, también queremos precisar de que como ciudadanos nos asiste ese derecho de la protesta, de expresar nuestro malestar, nuestra decepción por un gobierno que ha demostrado en reiteradas oportunidades incapacidad, negligencia, irresponsabilidad, pero también somos conscientes de que no podemos permitir los actos vandálicos que ya se han generado, y eso creo que todos a nivel nacional rechazamos, porque no es la forma de protestar, alterando el orden público, generando más violencia,
invadiendo la propiedad pública, la propiedad privada, generando más caos. Hay un resultado de aproximadamente 20 periodistas, policías heridos, según han informado las autoridades. Después de este enfrentamiento también hay detenidos, personas que se han visto involucradas en actos vandálicos. Doctor, la población ayer salió pues enfadada a las calles, en Lima, en el Callao y en Trujillo también se hizo una movilización pacífica de los trujillanos, y eso es destacable. La población pide que el presidente de la República renuncie. El Congreso tuvo la oportunidad de aprobar la vacancia presidencial, no lo hizo en su momento, 2 veces esto no prosperó. ¿Qué es lo que viene ahora, doctor Palacios? Este clamor del pueblo de que renuncie el presidente, ¿es viable en un contexto constitucional? Importante apreciación que nos haces, Beto. Interesante la pregunta que nos viene, ¿no? Les decía de que el Perú camina en un círculo, ¿no? Porque siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Pero creo que hay varios escenarios acá. Formalmente nosotros estamos en una democracia, y es una democracia representativa. Y en un régimen presidencialista, pero con ribetes también de parlamentarismo, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, cuál es el plano, como una hoja de ruta por la que podríamos transitar para salir de la crisis? Hay varios escenarios, sin que esto significa un nivel de jerarquía o de prioridad. El primero puede ser de que ante la evidencia de que el señor presidente tiene serios problemas para gobernar y capacidades, entiendo, para gobernar, para designar a sus colaboradores, creo yo que debería pensarse en lo que los franceses conocen como la cohabitación política, que no solamente se ha dado en Francia, sino también en Inglaterra. ¿Qué significa eso? Que el señor presidente de la República sea jefe de Estado y que realice actividades protocolares, pero quien gobierne sea el presidente del Consejo de Ministros. Presidente del Consejo de Ministros que debería ser designado de una manera consensuada. Generalmente debería ser de la oposición, pero si no se puede ello, de manera consensuada. Y darle facultades dentro del marco constitucional para que él diseñe su gabinete ministerial y establezca las prioridades que se deben formular. Creo que es una opción que ya en algún momento se barajó cuando estaba gobernando el señor Alejandro Toledo. A eso se llama la cohabitación política, que el presidente de Estado delegue en el premier elegido, designado por acuerdo nacional, por consenso en la medida de lo posible, y que nos lleve a buen puerto hasta el final del periodo presidencial. El otro escenario que podría darse para salir de la crisis es la renuncia. La renuncia es un acto unilateral y que está en el fuero interno y en la manifestación que debe exteriorizarse por parte del presidente de la República. Es un clamor, sí, de gran sector de la población, pero finalmente le corresponderá al presidente de la República tomar la decisión. Y entiendo que él debe evaluar, y entre otras cosas, debe evaluar de que podría estar siendo investigado, podría ser investigado por la presunta comisión de algunos delitos contra la administración pública y que tendrían que ver con algunos actos de corrupción. Acuérdese el entorno íntimo de sus sobrinos y algunas otras personas más. Y eso pues supondría de que el presidente de la República pueda ser juzgado apenas renuncie. La renuncia, el otro escenario de la renuncia, es de que, de acuerdo a la Constitución política, quien lo sucedería en el cargo es la vicepresidenta. Y aquí habría que evaluar qué tanto
será el perfil que tiene la vicepresidenta para gobernar el país en estos momentos turbulentos. Claro que dentro de este pedido de renuncia, etcétera, en estos dos escenarios de renuncia que les acabo de mencionar, estaría la posibilidad de un adelanto de elecciones, en la medida que también el Congreso de la República se adhiera a y que las elecciones no solamente sean presidenciales, sino también para el Congreso de la República. Y el otro escenario, que no lo descarto, es siempre la vacancia presidencial. Y la vacancia presidencial, ya sabes, que es aritmética. Se necesitan 87 votos. Y finalmente, hay un tema que es el de la acusación constitucional, que está prevista en la Constitución del Estado cuando funcionarios públicos, en este caso el presidente de la República, cometa alguna infracción constitucional o un delito en el ejercicio de sus funciones. Creo que en este momento podríamos invocar infracciones constitucionales al haberse emitido este decreto supremo en la que dispuso la inmovilización con infracción, en mi concepto, a la Constitución Política del Estado. Muy bien, doctor Palacio, le agradecemos su participación en UPAO Noticias. Siempre un gusto conversar con usted. Estaremos atentos para seguir ampliando un tema tan importante y de tanta vigencia como es este análisis de la crisis política en nuestro país. Muy amable, doctor Palacio, muchas gracias. Cuando gustes, Víctor, y muchos éxitos. Igualmente para usted. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más en UPAO Noticias.